del cielo, hermanos. Ese maná que los santos lo vamos a recibir con esa hambre, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Yo sé que llegando lo más difícil, que ya no hay fuerzas para hacer. No te detengas, no hay imposible, nunca falla la que espera en mí. Yo soy tu Dios, te fortalezco. Yo soy tu Dios, no tengas miedo. Mira al cielo y con fe levanta tu oración. Yo sé que llegando a lo más difícil, que ya no hay fuerzas para seguir. No te detengas, no hay imposible, nunca falla el que espere en mí. Yo soy tu Dios, te fortalezco. Yo soy tu Dios, no tengas miedo. Mira al cielo y con fe levanta tu oración. Clama a mí, yo te responderé. Esa prueba te glorificaré. No te he olvidado de trabajar en ti. Yo soy el Señor, te voy a bendecir. Clama a mí, yo te responderé. Esa prueba te glorificaré. No te he olvidado de trabajar en ti. Dice el Señor, te voy a bendecir. Dice el Señor, te voy a bendecir. Dice el Señor, te voy a bendecir. Dios bendiga, queridos hermanos, en esta noche. Sean bienvenidos, ¿verdad? El hermano que viene con el hermano Roberto, ¿verdad? El hermano, ¿verdad? Dios le bendiga grandemente, ¿verdad? Sabemos que Dios lo va a bendecir en esta noche como a cada uno de nosotros y a cada uno, ¿verdad? Dios bendiga también, ¿verdad? La hermana Liliana también, ¿verdad? Gloria a Dios, se le bendiga. Gloria a Dios. Y así, ¿verdad? Cada uno sean todos bienvenidos. Es siempre el propósito, siempre, ¿verdad? Y de que compartamos el manjar de su palabra. Así que, queridos hermanos, vamos allí a las escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 63 del libro de los Salmos. Amén. Y ya lo tenemos. Sí, amén. Vamos allí a buscar el que le da la respuesta. Gloria a Dios. Libro de los Salmos, capítulo 63, del 1 al 5. Y la palabra de Dios se lee siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará
mi boca. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios nos habla de todas maneras, pero hoy no nos va a regañar el Señor. Oh, Hoy nos va a gracias, bendecir. Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Padre, que ha sido leída. Señor. Desde ya, Señor, yo te pido, Padre, la gloria, que sea usted tocando el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que estas palabras lleguen, Señor, a sus vidas. También, Señor, es el momento, Señor, en el cual, Padre, ha estado recibiendo, ha querido recibir, Señor, una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, Señor, una palabra de poder que restaure, Señor, que levante, Padre, el alma afligida, Señor. Por eso, Señor, te pido que sea usted, Padre, la gloria, con poder y con autoridad, Señor, dándole, Señor, fuerza, dándole vigor, Señor, aún aquellos huesos, Padre, que también se han estado secando, Señor, pero tú eres la fortaleza, tú eres el agua, tú eres, Señor, el poder que se manifiesta, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, a ti, Señor, te damos la honra, a ti te damos la gloria. Amén, amén y amén. Toma su asiento, queridos hermanos. En esta noche vamos a estar hablando bajo el tema agua en medio del desierto. Bendito Dios. Vemos, queridos hermanos, a este hombre, en verdad, el rey David, un hombre que pasó situaciones muy difíciles en su reinado, un hombre, queridos hermanos, que en la situación donde él estaba, él escribía estos salmos preciosos. Y no importando la situación en la que estuviese pasando, él escribía los salmos de inspiración. Este salmo lo escribe allá en el desierto cuando estaba en una de las dos persecuciones que tiene el rey David, una de su hijo Absalón y la otra, ¿verdad?, de Saúl. Y había sido perseguido aún ya siendo rey. Pero vemos, queridos hermanos, que el siervo de Dios aprende a esperar a la voluntad de Dios. Amén. Vemos, queridos hermanos, como David, en medio del desierto, en medio de estas situaciones difíciles, aunque estaba pasando las persecuciones, pero Dios estaba con él. Dios lo fortalecía, porque Dios lo había llamado con un propósito. Y Absalón, queridos hermanos, lo persigue porque le quiere quitar, ¿verdad?, el reinado, quiere ser rey a la fuerza. Saúl lo persigue, ¿verdad?, por envidia, por egoísmo. Pero no importaba quién se levantara contra el rey David, Jehová de los ejércitos estaba con él. Por eso vemos, queridos hermanos, ¿por qué en el desierto? Porque en el desierto es donde realmente se ven las situaciones difíciles. ¿Por qué menciona el desierto? Porque en el desierto donde viene el peligro, donde viene la sequedad, donde viene aún la calamidad espiritual, donde vienen quizás los escorpiones y viene el peligro, vienen las pruebas. Pero déjeme decirle que Dios no deja a nadie en el desierto. Es bueno, amén. Vemos a través de la historia cuando dice que David se mete en la cueva y que luego Saúl se mete también. Muchas veces decimos que cómo es posible que salió, le quita parte de su manto y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús estaba en el templo y lo querían apedrear, él pasó en medio del templo y nadie lo vio. Porque Dios cuida a sus hijos. Dios cuida a sus hijos, a sus enemigos. Eso estaba pasando con David. Que no era que tal vez él era listo, sino que Dios estaba, ¿verdad?, cuidándolo para la obra al cual lo había encomendado. Amén. Vemos a este hombre, queridos hermanos, pasando desiertos tremendos.
espiritual muchas veces ha pasado por desiertos tremendos, que no tiene solución, que no le ve solución, que piensa que de esas no va a salir, piensa que el mundo se le termina. Pero déjeme decirle que no se le ha terminado, porque sé que cualquiera uno de nosotros ha pasado desiertos tremendos. Aún está tal vez en estos momentos pasando desiertos espirituales, desiertos de abandono, desiertos de rechazo, desiertos de escasez, desiertos de manipulación, desiertos de, ¿verdad?, aún de odio, desiertos de envidia. Pero Jehová de los ejércitos las aprueba. Por eso vemos, queridos hermanos, que siempre la intención de las adversidades van a ir detrás, puchándolo al hombre. Va por detrás, pero Dios va por delante. Por eso vemos a través, cuando vemos, queridos hermanos, de que el pueblo de Israel iba avanzando en medio del desierto, y en medio del desierto iba a probar a su pueblo. Pero mientras ellos iban caminando, dice la palabra de Dios, que Dios no iba detrás de ellos, Dios iba delante de ellos. Dice, los guiaba en la noche con columna de fuego, con columna de humo, queridos hermanos, porque sabía, queridos hermanos, que Él los había sacado con un propósito. Y su palabra dice que no les faltó agua, ni les faltó alimento, ni sus calzados se les terminaron. Porque eso solo Dios lo puede hacer. Vemos a través del profeta Elías, queridos hermanos, otro que pasa en el desierto. Después de una victoria grande, queridos hermanos, siempre viene el acusador o el que va a andar detrás. Vemos a través de David, que era Absalón y Saúl. Ahora vemos en el profeta Elías, verá a esta mujer tremenda. Y huyó y se encuevó. Muchos podemos decir, ¿verdad?, era el que miedoso era. No, queridos hermanos, el problema es cuando tenemos la adversidad enfrente de nosotros. Sí, amén. Cualquier cosita muchas veces nos hace temblar. Muchas veces cualquier cosita nos hace temblar, queridos hermanos. Pero veamos que esta mujer juraba que lo iba a eliminar y huye. Muchas veces, queridos hermanos, el hombre piensa que está solo, que no hay nadie que está alrededor de él. Hay mujeres que piensan que no hay nadie que, ¿verdad?, que las apoye. Eso le estaba pasando al profeta Elías. Pero el Señor le dijo, salte de esa cueva, porque afuera están 7,000 rodillas que no han doblado, ¿verdad?, sus rodillas a las bajas. Siempre va a ver, queridos hermanos, porque usted no va a estar solo. Con usted no solo va a estar, ¿verdad?, quizás sus compañeros, sus hijos. Con usted está el Padre, con usted está el Hijo, y con usted está el Espíritu Santo, que lo guía a toda la verdad y a toda la justicia. Momentos difíciles que se sintió el profeta Elías. Vamos a leer un poquito ahí en el libro, en el capítulo 19. Del libro de Reyes. Y en el verso 4 dice, 19:4, primera de Reyes. Y dice, y él se fue, dice, por el desierto un día a camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios.
hermanos, quiero que vayamos, que muchas veces el hombre se encueva en su problema. Se encueva en su situación. Es más, muchas veces dice: yo no quiero ir a la iglesia porque así como estoy, no siento ánimo. Siento que no he pagado la renta, siento que no tengo nada, siento que no tengo para pagar los biles. Siento que no tengo esto, pero dígame, déjeme decirle que si de parte de usted está Dios, Dios lo va a sacar adelante. Porque Dios no lo va a dejar en el desierto de la desesperación. Dios lo va a sacar de ese desierto que muchas veces, queridos hermanos, el hombre se encueva ahí. Y no quiere salir aún, no quiere que nadie lo vea. Aleluya. Porque no quiere confrontar las situaciones muchas veces en las que está pasando. Se siente quizás menospreciado que los demás. Se siente menos quizás que los demás. Pues déjeme decirle que usted no se sienta menos que los demás, porque usted también vale la sangre de Cristo. Usted vale la sangre del Cordero. Que aunque vengan esas situaciones y aunque vengan esos desiertos espirituales, queridos hermanos, el que lo ha llamado es fiel y verdadero. Amén. Vemos a estos dos personajes, Elías, y vemos ya a David, hombres que fueron al desierto, porque en el desierto donde se ven las pruebas difíciles, donde hay abundancia, queridos hermanos, ahí no puede confrontar las pruebas se enfrentan en los desiertos, en los desiertos, donde no hay nada. Donde usted piensa que ya se le acabó la vida, donde usted piensa de que ya no va a vivir, donde piensa que ese dolorcito de espalda le va a quitar la vida. Déjeme decirle, queridos hermanos, que si Dios tiene un propósito, si nosotros le pedimos a Dios todo lo que, ¿verdad? Todo, y Él nos diera, quizás ya no estuviéramos acá. El profeta Jonás le pidió que le quitara la vida. Elías pidió que le quitara la vida. ¿Cuántos profetas pidieron que le quitara la vida? Pero es que usted, queridos hermanos, sabemos que Dios no va a hacer la voluntad suya. Dios va a hacer su propia voluntad con su vida. Porque largo camino te resta, dice la palabra del Señor. Largo camino te resta, le dijo, ¿verdad?, al profeta Elías. En estos circunstancias, queridos hermanos, es muchas veces donde el cristiano quiere tirar la toalla. Amén. Aleluya. En el primer ataque, queridos hermanos, muchas veces quiere tirar la toalla. Pues la Biblia dice que usted y yo no somos de los que retrocedemos, sino los que caminamos hacia frente, sino los que vamos adelante, sino los que vamos, queridos hermanos, viendo el blanco perfecto. Amén. Sí, amén, amén. Eso es lo que le pasaba, queridos hermanos. Eso es lo que le pasaba al rey David, lo que le pasaba a Saúl, a Elías. Se sentían solos. Hay muchas veces donde el Hijo de Dios mengua en su fe, Sí, es amén. en las situaciones difíciles. Poderoso Dios. En las situaciones difíciles, queridos hermanos, es donde empieza a menguar la fe. Y a estos hombres les pasaban estas situaciones, queridos hermanos. Y vemos a través de la historia que si a estos hombres les pasaban estas situaciones, también a nosotros nos va a pasar. Amén. Por eso, queridos hermanos, las pruebas más duras y difíciles del cristiano se van a encontrar siempre en medio de los desiertos. Ahí se van a encontrar. Ayúdanos, Jesús, ten misericordia, Padre. Aleluya. En el mismo momento, queridos hermanos, donde Job ve la situación difícil, Job se pasa un desierto tremendo. Job pasa una desnudez tremenda. Pero siempre lo que quiero decir es que siempre van a venir acusadores detrás de usted. Venían los tres aquellos acusándolo todo el tiempo. Vemos a Saúl detrás de David. Vemos a esta vez detrás de Elías. Vemos a estos tres hombres detrás, ¿verdad?, acusando a Job. Pero Dios estaba con él. Amén. Gloria a Dios. Pasó la prueba del desierto tremendo que pasa Job, que es tremendísimo, queridos hermanos, pero al final Dios lo bendice grandemente. Así como el pueblo de Israel
treparse en el mar rojo, queridos hermanos, aquellos egipcios que iban detrás, dice la palabra del Señor, y estos egipcios que ven, ya no lo vas a ver, dice la palabra del Señor, porque pasaron al otro lado. Por eso, queridos hermanos, la victoria está cuando usted pasa al otro lado. La victoria no está en medio de la prueba, queridos hermanos. Este es el proceso. La victoria está cuando usted ha pasado el proceso. Amén. Dios bendiga grandemente al hermano Francisco. Vino su esposa, vino su verdad, su niña también. Pero Dios lo ha sacado fuera del desierto. Dios no lo ha dejado en el desierto. Dios no lo ha dejado en el desierto. Dios lo ha sacado. Dios lo hace aquí adelante. Así como cada uno de nosotros, queridos hermanos. Porque en medio de esas pruebas es cuando nosotros reconocemos el poder de Dios. Allá es donde necesitamos nosotros la agua en el tiempo de la sequedad. Cuando hay sequedad espiritual en nuestra vida es cuando nosotros necesitamos el agua de Dios. Aleluya. Cuando Jesús, queridos hermanos, es tentado, ¿a dónde fue llevado? Al desierto. Al desierto fue llevado. Y viene el acusador detrás. Siempre va a haber un acusador detrás de su vida, pero que Jehová lo reprenda. Que Jehová reprenda a todo acusador que haya en nuestra vida, queridos hermanos. Y fue llevado al desierto. Pero Jesús se paró firme, queridos hermanos, y pudo, ¿verdad?, vencer las tentaciones del enemigo. Porque con Dios nadie puede ganarle a Dios. Hay que decirle a Dios los problemas grandes que tenemos, ¿verdad? Y el problema al Dios grande al cual nosotros le servimos. Fui llevado, veamos, por eso estamos viendo, queridos hermanos, quiero que entendamos, queridos hermanos, que las pruebas han sido cuando han sido llevadas a los desiertos. Quiero que entendamos, queridos hermanos, que nuestra madurez espiritual va a ser cuando estemos en el desierto o cuando hemos pasado el desierto. Aleluya, amén. Si no hay pruebas en nuestra vida, usted es tranquilo. No hay luchas. Todo es color de rosa. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, ahí es donde deberíamos querer, ahí es donde Dios pide de nosotros esa fortaleza. Donde dijo el rey David, mejor es tu misericordia que la vida. Y en medio de ese desierto, él pudo, queridos hermanos, pudieron vencer. Por eso vemos, queridos hermanos, que cuando el profeta Daniel es llevado al foso de los leones, pero él dijo que no se iba a postrar sobre aquella estatua. Nabucodonosor iba detrás de él para que adorara aquella estatua. Pero dijo Daniel que sabía que el Dios al quien él servía lo iba a librar. El Dios que él servía le iba a librar. Y lo echaron al foso de los leones, dice la palabra del Señor, y no le pasó nada porque Dios estaba con él. Dios había visto la fidelidad, Dios había visto la fe que había puesto, ¿verdad?, Daniel. Allí, queridos hermanos, es donde nosotros somos fortalecidos. Ahí es donde nosotros, ¿verdad?, sabemos tener confianza. Ahí es donde nosotros podemos proclamar el poder de Dios en nuestra vida. Déjenme contarles, queridos hermanos, que esta mujer, yo sé que muchos hemos pasado por el desierto, que venimos para acá. A uno les ha tocado un poco fácil, pero a muchos han visto la muerte muy cerquita. Y que por su misericordia de Dios estamos acá. Amén. Vemos que Elías dice que vio aquel árbol y se fue a refugiar allí. Esta mujer, queridos hermanos, venía de camino en el desierto. Y entre más iba caminando, ella había sido dejada en el desierto. Y según ella, entre más iba caminando, pensaba que iba saliendo, pero más se iba metiendo. Se fue metiendo tan al fondo, que los hermanos, que dice que de repente vio un árbol medio frondoso allá. Y se metió. Y fue. Y lo que encontró alrededor de ese árbol eran huesos humanos.
Gente que llegaba y ajustaba a llegar ahí quizás, pero allí moría. Cuando ella llegó, queridos hermanos, ya deshidratada por completo, después de días y días en el desierto y metido hasta lo más profundo, donde ya nada ni nadie podía pasar por ahí, solo le dijo: Señor, hasta aquí llegué. Y se recostó en aquel árbol, debajo de aquel árbol que se había dado ya por vencido. Cuando entre medio despierta, dice que venía un ranchero en un carrito de esos de 4 llantas, y cuando la vio, la recogió, y este hombre andaba agua y suero en su carrito porque él sabía de que alguien iba a encontrar. Y le da su botellita de suero primero, y pudo fortalecerse un poco la muchacha. La llevó, le dio su alimento, le dio comida, le dio suero, y la sacó del peligro, y trató de pasar para acá, y pasó. En medio del desierto, Dios manda ángeles a los ángeles. Cuando Dios tiene propósito, queridos hermanos, Dios no lo va a dejar en el desierto. Dios no dejó a David, Dios no dejó a esta mujer, Dios no dejó al pueblo de Israel en medio del desierto. Dios no nos va a dejar a nosotros en el desierto. Gracias, Padre Santo. Testimonio tremendo de esta mujer, queridos hermanos. Cuando ya el hombre cree que está totalmente perdido, solo dice la palabra del Señor, solo extiende tu mano y Él lo va a levantar. Él lo va a fortalecer. Aunque mire que estés tocando fondo, aunque veas que ya estás tocando fondo, el Señor tiene poder para levantarte. El Señor tiene poder para restaurar. El Señor tiene poder para decirte: como estás caído, te levantas en mi nombre, te levantas porque yo te levanto. Los desiertos más comunes, queridos hermanos, son los desiertos de los matrimonios. Sí, Señor. Estamos hablando como cristianos, queridos hermanos, son desiertos tremendos que muchas veces afectan nuestras vidas. Sí, sí. Muchas veces viene el desierto de quizás la intención de la separación, intención de divorcio. Pero dígale en esta noche, como dice su palabra, con Cristo somos más que vencedores. Toda intención de divorcio, todo desierto que quiera estar pasando en los hogares en esta hora, por el poder de la palabra le decimos desierto espiritual en esta hora, sea reprendido por el poder de Dios. La sangre de Cristo. Poderoso Jesús, aleluya. Por eso, queridos hermanos, quiero que vayamos entendiendo por qué es que nos habla, ¿verdad?, en los desiertos de estos hombres. Porque también nosotros no estamos pasando esos desiertos físicos en las montañas, pero sí estamos pasando esos desiertos tremendos en nosotros. Cuando vemos que en medio en medio de esa situación seca no tenemos solución. Vamos al libro de Génesis. Ya lo tenemos. 21:19 dice: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, veamos lo que dijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho
y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque de Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto. Veamos a dónde, por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre. Y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Porque decía, veamos lo que decía: no veré cuando el muchacho muera. Lo apartó para no verlo cuando muriera del hambre, de la sed. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Ya ven, queridos hermanos, lo difícil es cuando esta mujer estaba viendo y apartaba al muchacho para no verlo morir. Veamos la situación de nosotros con un hijo, con medio enfermo que esté. Amén, hermano. Ya nos afligimos. Amén. Pero esta mujer lo había dejado allá en medio del desierto, pero sabemos, queridos hermanos, ¿verdad?, que había una promesa de parte de Dios y una palabra de parte de Dios. Y Dios abrió los ojos para que viera que enfrente de ella había una fuente de agua. En medio, queridos hermanos, cuando no hay nada como Agar, queridos hermanos, va a haber una fuente de agua en su vida. Va a haber una fuente de agua en su vida, queridos hermanos. Porque se da allí donde usted cree que no hay, allí donde están las grandes cosas de Dios. En aquello donde usted no puede hacer nada, queridos hermanos, ahí es donde Dios se manifiesta grandemente en nosotros. Vamos a una lectura bien conocida que es en el libro de la carta de Juan. En el libro de la carta de Juan, en el capítulo 4. Capítulo 4, verso 7 dijo: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samarios no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirás y él te dará agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarlo y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres, Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa es la agua, queridos hermanos, que el Hijo de Dios, esa es la agua que estaba pidiendo el rey David en el desierto. No estaba pidiendo una agua artificial, estaba pidiendo el agua de la presencia de Dios. Porque cuando estamos, queridos hermanos, en esa sequedad necesitamos mucho el agua de Dios, el agua de su presencia. Señor. Por eso dice la palabra del Señor que cuando pases por las aguas no estarás, dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, y cuando pases por el fuego no te quemarán, ni la llama arderá en ti, porque Dios estará contigo. Y aunque vengan las situaciones, aunque vengan las situaciones, aunque vengan las adversidades, aunque vengan, queridos hermanos, aquellas cosas, yo sé que más de alguno está paseando por un desierto en esta noche.
Señor. Ayuda, Tal vez está pasando por un desierto, queridos hermanos, algunos pequeños, algunos de más grandes, o lo ha pasado. Pero en esta noche esos desiertos van a ser quitados en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios Todopoderoso. Todo desierto espiritual, toda perturbación que haya que esté estorbando, queridos hermanos, sabemos que Dios es poderoso y fiel y verdadero. Porque siempre va a haber algo que lo va a estar persiguiendo. Va a haber algo que lo va a estar persiguiendo. Y muchas veces decimos, no salgo de una cuando entro en otra. Pero Dios está con nosotros. Dios está con su pueblo. Dios está con su vida. Aunque su matrimonio esté en balanza, aunque su matrimonio esté queriéndose, queridos hermanos, doblar, Dios es poderoso para restaurar. Dios restaurará su matrimonio. Dios restaurará su vida. Y ese desierto que estás pasando, ese desierto que estás pasando, ese desierto que has pasado, es para que glorifiques a Dios. Es para que el poder de Dios se glorifique. No le pidas la muerte como dijo aquellos profetas aquellos, sino ayúdame a vivir. Porque la vida la da Dios y Él la quita a su tiempo. Póngase sobre sus pies. Maravilloso Jesús. Ahora sí, Dios verdadero, Señor amado. Aleluya. Antes de entrar a las peticiones, vamos a orar, darle gracias al Señor porque ¿verdad? Él nos sustenta Sí, amén. y que Él nos dé de esa agua en medio de la sequedad. Padre, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre, que ha sido predicada desde ya, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, Padre. En esta hora, Señor, vamos a poner y vamos a estas peticiones, Padre, que sea usted, Señor, contestándolas, Señor, conforme a tu multitud de piedades, conforme a tu misericordia, conforme, Señor, a tu voluntad, Señor, pero nosotros nos ponemos, Señor, contigo, Señor, nos ponemos de acuerdo, Señor. La palabra del Señor nos enseña, Padre, que donde dos o tres estén congregados en su nombre, usted está en medio de ellos, Padre, y aquí habemos más de la promesa, Padre. Bendice, Señor, a aquel que se hizo presente, al que no se hizo presente, de igual manera, bendícelo, Padre. Amén y amén. Así si quieren pasar enfrente, que los hermanos vamos a estar poniendo estas peticiones en el nombre del Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre, que esta hora, Señor, nos ponemos de acuerdo, Padre de la gloria. Con el hermano David, Señor, que pide, Padre, por su esposa, Señor. Oh Padre de la gloria, si aquel fue siendo injusto, Padre, tú le hiciste justicia, Señor. ¿Cómo no le vas a hacer, Señor, justicia a aquel que te clama de día y de noche, Padre? Ahí donde está, Señor, sea usted fortaleciéndola, Padre. Sea usted, Padre de la gloria, tal vez pueda ser algún desierto que esté pasando, Señor, pero en esta hora, Padre, se abren las fuentes de agua, Señor. Que se abran las fuentes de sanidad, Señor. Que se abran, Padre, esas fuentes, Señor. Esas fuentes, Padre, que saturen, Señor. Oh, Padre de la gloria, sea usted, Señor, su nombre glorificado, Padre. Te pedimos, Señor, nos unimos todos juntos, Padre, en el clamor de su esposa, Padre Eva, Señor. Sea usted contestando, Señor, sea usted fortaleciéndola, Padre. Fortalece a su esposa, fortalece su vida, Padre. Fortalece, Señor, todos los que están alrededor de ella, Padre de la gloria. Él pide, Señor, clamando, Padre. Él pide creyendo, Señor, que tú eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El mismo Dios, Padre de la gloria, que sanó al paralítico. El